Así que muchas gracias por la presencia de muchos de ustedes aquí en la noche de hoy. Sin duda, tenemos que empezar haciendo una referencia a nuestro compañero, el presidente de honor del Partido Independiente, don Julio Daverede, que falleciera en el día de hoy. Quiso la vida que coincidiera con este evento y seguramente es una forma más que don Julio, que ha estado siempre, con 97 años, esté hoy presente entre todos nosotros. La verdad que es un dolor y al mismo tiempo un orgullo haber contado con una figura que yo recuerdo cuando cumplimos los 10 años del partido. Allí estuvo en la convención, cuando todavía podía estar, yo diría hasta el último minuto, dando esa señal de apoyo de alguien que coherentemente abrazó este espacio político desde la primera hora, no del Partido Independiente, desde la primera hora. Hoy lo recordaba Iván en el cementerio cuando hacía un homenaje en nombre nuestro, de todo el partido, a don Julio, desde el momento aquel del primer Nuevo Espacio con la candidatura de Batalla, la 99, el PDC y la Unión Cívica. Desde allí en más nunca aflojó y estuvo siempre al firme, siempre acompañando, siempre con ese sentido del humor, con esa picardía, con esa humildad y con esa lucidez que lo acompañó hasta los últimos minutos. Así que para nosotros es hoy una obligación recordarlo y retomar a partir de ello el compromiso y la convicción de seguir su huella, su aporte, su mirada. Decíamos en noviembre, cuando lanzamos la campaña electoral, que le declarábamos la guerra a la mayoría absoluta parlamentaria en este país. Transcurridos esos meses, yo les diría que los hechos no hicieron otra cosa que darnos la razón en la importancia que este asunto tiene en la discusión electoral de este año para el Uruguay y para el país de los próximos años. De hecho, todos nuestros adversarios, con distintos enfoques, tomaron el tema y lo han convertido, han hecho que este tema que el Partido Independiente puso arriba de la mesa sea hoy un asunto central de la agenda. Unos para defenderla, para tratar de convertir en gran asunto el mantener la mayoría absoluta, enceguecidos por el ejercicio abusivo del poder, convencidos de que es la única forma de gobernar, y otros porque comparten la idea nuestra, pero ojo, que no es para crear otra mayoría absoluta de blancos y colorados, no, es para construir un país en donde sea imprescindible el diálogo, la negociación, la búsqueda de entendimientos, y erradiquemos de una vez por todas los mandatos absolutos que esta semana nomás acaban de aparecer con particular fuerza. Yo diría que lo ocurrido esta semana es casi el compendio de las razones por las cuales nosotros creemos que es imprescindible, indispensable, que los uruguayos, porque algunos dijeron, pero estos no son democráticos, le quieren sacar la mayoría y se la dio la gente. No, no, todo lo contrario. Queremos que la gente que le dio la mayoría, ahora se la quite. Con el voto popular le estamos pidiendo a la gente el voto para el Partido Independiente, para evitar que exista otra vez una mayoría absoluta parlamentaria que funciona regimentada. Es una mayoría absoluta parlamentaria regimentada sobre la base de una disciplina partidaria fundada en una concepción leninista que es añeja y que está vieja y que es anacrónica, pero que sin embargo en el Frente Amplio goza de la máxima salud. Disciplina partidaria por encima del respeto a la Constitución, explícito, intencional. Hemos escuchado esta semana a varios senadores del Frente Amplio sostener que determinado proyecto de ley sobre el que no me voy a referir era inconstitucional y lo votaban igual,
argumentando por la disciplina partidaria. Pero fíjense ustedes, ¿qué va a pasar con nuestra democracia si predomina el partido por encima de la Constitución? Es un hecho muy grave que pasa medio desapercibido en la discusión y en el debate político, pero este es el tema principal. Esto es más importante que el contenido mismo del proyecto de ley, que el contenido mismo de la ley aprobada, que ya de por sí es grave y es profundamente equivocado y va a generar efectos negativos. Pero el problema que hay atrás de eso es que sabiendo que es, o creyendo, porque la discusión sobre la constitucionalidad, por supuesto, siempre hay distintas bibliotecas, pero legisladores que creen que es inconstitucional, después de decir y de argumentar fuertemente en el sentido de la inconstitucionalidad, levantan la mano y votan tranquilamente en función de una disciplina partidaria. Es la inversión de los valores, es la inversión de los valores de la institucionalidad democrática, y esto hay que señalarlo con particular fuerza, porque además esto implica el triunfo de la hegemonía del militante por encima del votante. El aparato partidario dominado por pequeños grupos de militantes termina definiéndole el juego a representantes de ciudadanos que representan a miles y miles de ciudadanos, pero que aceptan callados, bajan la cabeza, se van al mazo ante lo que le dictan militantes de otros sectores del propio partido y traicionan a sus votantes. Yo digo acá, el astorismo traicionó a sus votantes esta semana al votar este proyecto de ley en el Parlamento. Son débiles, no le dan garantías al espacio socialdemócrata dentro del Frente Amplio. Se dejan colonizar por el discurso radical y aceptan seguir el tren, calladitos. Pero hay más mensajes acá. También el mensaje es para el que eventualmente pueda ser el presidente. Un presidente del Frente Amplio en estas condiciones es un presidente preso de los sectores radicales que tendrán el voto 50 y que le van a marcar cada vez, una y otra vez, los dictámenes de lo que se quiere votar en el Parlamento. Por eso es tan importante quitarles la mayoría absoluta. Por eso hay que convencer a muchos uruguayos que buenamente votaron por el partido que hoy está en el gobierno y que hoy se sienten defraudados, decepcionados, que hoy sienten que la respuesta dada no es la correcta. Hay que decirles que acá hay una opción distinta, que no acepta ningún tipo de disciplina partidaria regimentada y que está dispuesto a poner arriba de la mesa la defensa de la Constitución y del orden institucional. Fíjense cómo son las cosas, que por debajo de esa disciplina partidaria monolítica, que según alguno es una discusión entre compañeros, resulta que ahora se acusan hasta de comprarse diputados entre ellos. Fíjense la paradoja, fíjense la contradicción de lo que existe adentro de ese partido regimentado a la hora del voto. Pero claro, nosotros tenemos que dar una respuesta, que es: ¿para qué queremos nosotros que los uruguayos nos voten? ¿Para quitarle la mayoría parlamentaria al frente? Solamente, no, para poner nuestros votos al servicio de esto, de una propuesta concreta, de un proyecto de país concreto que los compañeros estuvieron desarrollando en sus grandes líneas de manera clara, precisa y profunda. Para eso que le pedimos a la gente el voto, para ponerlo al servicio, para poner nuestros representantes al servicio de una sociedad distinta, de un cambio que, como dice el título, transforme el crecimiento en desarrollo humano. Porque hemos tenido 10 años de crecimiento fantástico, exuberante, excepcional, nunca visto, histórico, etcétera, etcétera, pónganle todo lo que quieran. Pero no se aprovechó esos 10 años de crecimiento para transformar este país en un país desarrollado, en un país con desarrollo humano, porque no existe un país desarrollado con una educación de quinta, aunque el candidato principal del partido de gobierno
no se dé cuenta de que estamos viviendo en una educación de pésima categoría, que es un desastre nacional y que va camino cada vez más a peor y a peor en vez de mejorar. Por eso no se le puede dar la mayoría absoluta a un candidato que ya está diciendo que no estamos tan mal, que en realidad es cuestión de aumentar el porcentaje del PBI dedicado a la educación, la misma cosa que dijo hace 10 años y que se aplicó, y que por supuesto nosotros creemos que hay que darle más recursos a la educación, pero no alcanza, ni es suficiente, porque podés tirar toda la plata del mundo en un agujero negro si no cambiamos las cosas que Javier decía que había que cambiar. Porque podemos ser un país exitoso, desarrollado, de primera, como decían en el 2009, pero para eso tenemos que tener una educación de primer nivel. Para eso tenemos que tener un Estado al servicio del desarrollo productivo. Para eso tenemos que tener competitividad y valorar el esfuerzo empresarial de los que arriesgan su capital para tratar de lograr mejoras en el país. Nosotros tenemos que conseguir un país abierto al mundo, tenemos que cambiar este brete que tenemos en materia de política internacional, que nos impide encontrar los caminos de mayor crecimiento y de mayor oportunidades de desarrollo del país. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Y yo me voy a referir solamente, para terminar, a los asuntos que tienen que ver con la cuestión de las empresas públicas. Porque ha estado muy en el centro, y Conrado se refirió a ello en particular. Ha estado muy en el centro ahora con el combate a la inflación. Se planteó que la principal medida del gobierno era bajar las tarifas. ¿Por la vía de qué? Por la vía de desgravar los impuestos que tienen las empresas públicas y entonces de ese modo bajar la tarifa. Pero nadie le mete cabeza al problema de fondo, que es que tenemos empresas públicas para mayor gloria de los empresarios públicos. Es decir, los políticos que se sientan en los directorios de las empresas públicas y se creen que son buenos empresarios cuando hacen política con plata ajena. Porque las empresas públicas, ahora y antes, ahora con el Frente Amplio y antes con los partidos tradicionales, han servido de catapulta para carreras políticas, usando recursos que son de todos para darse dique, para generar obras espectaculares, para generar los gastos que se les cante. Es al revés. Las empresas públicas deben estar al servicio del país, efectivamente al servicio del país, porque además saben que en un país como el nuestro, las empresas públicas son las que definen la competitividad de la economía uruguaya. Las empresas públicas son las que definen cuán caros estamos en el mundo, porque son las que le venden a todo el empresariado nacional y a todo el aparato productivo nacional, son las que les venden los insumos básicos, la energía, el combustible, las telecomunicaciones, el agua. Y muchas de ellas, la mayor parte de ellas, en régimen de monopolio. ¿Y qué se hace? El excedente va a rentas generales para engordar el gasto público ineficiente del Estado. ¿Por qué los excedentes no se aplican a rebajar las tarifas públicas directamente? ¿Por qué no se transforman en un resultado directo que permita bajar las tarifas y de ese modo ayuda a todo el país, a los consumidores particulares y al sector productivo? ¿Por qué estas empresas han creado y multiplicado sociedades anónimas con plata del Estado que funcionan en el régimen del derecho privado y que nadie las controla? Y se nombran allí personas de confianza política que no están sometidas a ningún tipo de prohibición ni de incompatibilidad que tienen sí los integrantes de los directorios de las empresas públicas. Eso es un agujero negro, hay mucha plata, muchísima plata de todos nosotros, volcada allí sin ningún tipo de control. El Tribunal de Cuentas no tiene nada que hacer y hay empresas, hijas, nietas y bisnietas. Cada empresa pública produce una enorme cantidad de sociedades anónimas hijas que nadie se entera, que nadie sabe ni cuáles son, pero son decenas, con plata del Estado. Nosotros decimos, señores, estas sociedades anónimas tienen que estar
prohibidas en el segundo y tercer nivel. Y en el primer nivel, sus directores tienen que estar sometidos a las mismas incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones que los directores de las empresas públicas. Y esas sociedades anónimas que son de capital estatal tienen que estar sometidas al control del Tribunal de Cuentas. Eso dice este librito. Esas cosas dicen este librito. Y yo me pregunto, ¿y con qué criterio empresarial las empresas públicas monopólicas gastan la guita que gastan en publicidad? ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado a favor del país de poner toneladas de millones de dólares en publicidad para publicitarnos los servicios que cumplen, que los hacen en régimen de monopolio y no compiten con nadie? Es el mundo del revés. Estas cosas tienen que terminar. Esta es la verdadera transformación que tenemos que impulsar para lograr un país competitivo, un país que tenga oportunidades en el mundo. Y por supuesto, Iván presentó el año pasado, a raíz de la última obra monumental de un jerarca público que es el Antel Arena, ¿no? Ahora Antel se dedica a los estadios deportivos, con la plata de todos nosotros y con lo que gastamos en los teléfonos y en los celulares, presentó un proyecto de ley reivindicando lo que la Constitución dice, que es el principio de especialización. Las empresas públicas no pueden hacer nada que no esté establecido expresamente en su ley orgánica o en su estatuto. Y todos se dejan pasar por arriba, y también están los kilos de Portland y todas esas cosas, y la ayuda al barrio del director de la oposición, porque así se calla la boca y no dice nada. Todas esas cosas hay que cambiar. Y por eso le tenemos que decir a los ciudadanos que hay que terminar con la mayoría absoluta, que hay que lograr que este partido crezca y que tenga una bancada parlamentaria muy numerosa. Vamos rumbo a ello, no tengan duda, no tengan duda. La gente está confiando en el Partido Independiente y este partido está creciendo claramente.